la clase y ahora vamos a tocar el tema de fijación de precios con poder de monopolio, ¿ya? Vamos a trabajar ese tema. Ok, entonces vamos a avanzar ahora en este tema de fijación de precios con poder de monopolio, o mejor dicho, fijación de precios con poder del mercado. Y no está de más, también me parece que está bien, me parece que revisemos un tema alrededor de esto, ¿ya? Porque la idea de tener poder tiene una lógica en tratar de obtener la máxima ganancia posible, ¿no? De explotar al consumidor. Es un término fuerte, pero esa es la lógica, ¿no? Tratar de obtener el máximo beneficio. ¿Ok? Entonces, y una de las cosas que no debemos olvidarnos es el tema de monopolio. Y dentro de eso, en todo caso, vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que hablamos cuando hablamos de monopolio. Y recuerden que un aspecto fundamental dentro del monopolio es la definición del ingreso marginal, ¿no? El ingreso marginal. Creo que hablar sobre la demanda que enfrenta el monopolio, ¿no? Recuerden que el monopolio es la industria, ¿no? O la empresa es la industria en un monopolio. Por lo tanto, la función de ingreso marginal deviene de la curva de demanda de mercado. Y en este análisis me parece también importante que podamos revisar el ingreso marginal tomando en consideración la función de la elasticidad. Recuerden que el ingreso marginal, ¿no es cierto?, es el ingreso marginal de Q, ¿no? Bueno, Q minúscula, mayúscula sería en este caso. Pero bueno, vamos ahí. Es la derivada del ingreso total respecto, ¿no es cierto?, a la cantidad, ¿no? Eso ya lo sabemos. El ingreso adicional que yo obtengo por cada unidad vendida, ¿cierto? Y esto no es nada más que la derivada total, ¿no? P de Q. Recuerden que es una función, ¿cierto?, por la cantidad, todo eso sobre diferencial de Q. ¿Ok? ¿No? Entonces, operando eso, ustedes van a ver ahí arriba, ¿no?, la derivada de la función de demanda, que en este caso es la función precio, ¿no es cierto?, por la cantidad. Entonces eso nos queda como la derivada la derivada del segundo por el primero, y eso nos quedaría acá, ¿no es cierto?, precio más la derivada del primero por el segundo, ¿no es cierto? Y entonces acá nos quedaría Q por la inicial de P. ¿Cuándo varía Q? ¿Cierto? Entonces, así nos quedaría nuestra función de ingreso marginal, ¿no? Que deviene de la función de ingreso total. Una de las cosas que tenemos que recordar acá es que, claro, el ingreso marginal, ¿no es cierto?, está en función del precio, pero también de esto de acá. Y esto de acá tiene que ver con la elasticidad. Si ustedes se dan cuenta, eso se parece a la elasticidad, ¿no? Si recordamos la función de la elasticidad precio de la demanda, la derivada de Q, ¿cuándo varía Q? Sobre la derivada de P, ¿cuándo varía P? ¿No? Bueno, y eso se parece bastante, esto se parece bastante a esto de acá, ¿no? ¿Cierto? Hay algunas operaciones
algebraicas, que digamos podrían ser bastante sencillas, ¿no? Entonces, eso lo reemplazamos o lo introducimos ahí adentro, ¿no? De tal modo, nuestro ingreso marginal, ¿no? Nuestro ingreso marginal viene expresado de la siguiente forma, ¿no? Precio, ¿no es cierto? Más o por 1 más Q entre P de P sobre dq, ¿no? Eso quedaría así, ¿no? Y ahora sí, bueno, esto es aritmética simple, yo divido los dos lados, ¿no? Acá le pondría 1 sobre P, y acá también es 1 sobre P, y de ahí yo reemplazo, ¿cierto? Ok, muy bien. Y ahí se factoriza y llegamos a esta conclusión, ¿no? Entonces, por lo tanto, acá, ustedes se dan cuenta, esto de acá sí guarda relación con lo que está expresado ahí adentro, ¿no? Con lo que está expresado ahí adentro. Pero recuerden, la elasticidad viene expresada de esta manera, ¿no? Por lo que, por lo que nuestra función de ingreso marginal, considerando la elasticidad, ¿no? Nos quedaría de la siguiente forma, ¿no? Precio por 1 más 1 sobre la elasticidad, precio de la demanda, ¿no? Vendría expresada de esa manera. Es relevante darse cuenta del tema de la elasticidad, porque la elasticidad tiene que ver con la pendiente, ¿no? Si la curva de demanda del producto o del bien de la empresa tiene pendiente negativa, ¿no? Y el ingreso marginal, lógicamente será o va a ser siempre inferior al precio. Va a ser siempre inferior al precio, y eso se ve acá, en esa función. Si yo multiplico precio por esto, me queda el precio, ¿cierto? Y el ingreso, la elasticidad, ¿no es cierto?, que tiene pendiente negativa, va a hacer que eso se reste y por lo tanto el ingreso marginal siempre va a estar por debajo del precio. Creo que eso también se ha trabajado en microeconomía 1. En el caso que la demanda sea elástica, ¿no es cierto?, el ingreso marginal será positivo y lógicamente será igual pues al precio, ¿no? Imaginen una elasticidad, digamos, infinitamente elástica. Si esto fuese infinitamente elástico, ¿cierto? El ingreso marginal sería igual al precio, ¿cierto? Ahí estamos expresando nuestras relaciones en términos de elasticidad. Pero sin embargo, ¿qué pasa si la demanda es inelástica? El ingreso marginal es negativo, ¿cierto? Los incrementos de la actividad son las reducciones de precio. Y nosotros graficamos estas funciones, uno diría, pero ¿no? Muy bien, es mi curva de demanda. Esta es mi curva de ingreso marginal, ¿cierto? En la condición de enfrentar un monopolio, ¿cierto? Y además, si incorporamos nuestra función de costo marginal, lo vamos a poner así, en rojo, nosotros sabemos que la maximización de beneficios se da ahí donde el ingreso marginal se iguala con costo marginal y tenemos un precio, ¿cierto? Un precio con una cantidad. Acá nosotros reflejamos la relación con la elasticidad. Por eso, si esa elasticidad fuese infinitamente elástica, no sería inclinada, sino que sería completamente echada, ¿cierto? Por lo que el ingreso marginal sería igual al precio. Ok, eso para recordar, y además recordar que en el monopolio, ¿no? En el monopolio es relevante ver estas relaciones, ¿no? Ver estas relaciones. Y además considerando la elasticidad, ¿no? La elasticidad. Si esta es
menor a -1, entonces el ingreso marginal debe ser mayor a 0, ¿no es cierto? Si esta es igual a -1, el ingreso marginal es igual a 0, ¿sí? Porque es perfectamente elástica, ¿no? Si esta es mayor a -1, ¿no? El ingreso marginal es menor a 0, ¿cierto? Entonces eso, además, por definición, si esto es así, yo debería igualar luego, ¿no? Este resultado de acá con mi costo marginal. Y podría coger siguiente, haciendo algunos artificios, mejor dicho, algunas operaciones matemáticas, ¿no? Yo podría expresar la diferencia entre precio y costo marginal como un margen de la elasticidad, ¿sí? Entonces, y eso se parecería mucho ¿cómo se llama? Para medir el poder de monopolio. Muy bien, entonces con esa lógica vamos a resolver un pequeño ejercicio ahí de monopolio para recordar y entramos a ver, ¿no? Eh, pero haciéndole algunas interrogantes. A ver, Cintia, ¿cuáles son los motivos por los cuales nosotros observamos monopolio dentro de la economía? Cintia, no está Cintia. Mónica, Mónica, tampoco está Mónica. Profesor, profesor, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Cuáles son los motivos por los cuales observamos monopolios en la economía? Cuando el ofertante puede influir en los precios. Ya, pero ¿cuáles son las motivaciones, las razones por las que existen monopolios? Mm, Y a ver, alguien que le ayude. Las razones Profe, por las que observamos Cuando el monopolios. producto presenta características únicas, Ya. Cuando el producto presenta características únicas. ¿Cómo es eso? A ver, por ejemplo. por cuando no ejemplo, hay sustitutos, profe. de la Coca-Cola, a pesar que hay otras gaseosas que se parecen, no igualan a la Coca-Cola, y también eso se refleja en el precio, que siempre el precio es más elevado a comparación de otras pequeñas, o sea, de otras empresas que también tratan de imitarla. Pero tiene sustitutos, ¿cierto? No, no tiene sustitutos, profesor, pero serían sustitutos, un No. poco, o sea, son sustitutos, lejanos, pero no lo igualan, serían como sustitutos, o sea, en sí es sustitutos no tiene. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿La Coca-Cola tiene sustitutos, sí o no? Sí tiene, profe. Tiene, Claro, tiene sustitutos. Sí tiene sustitutos. Tiene profesor, ¿refiere a sustitutos. la marca o producto? ¿Perdón? Yolanda, ¿cómo? O sea, Yolanda, a ver. me refería a la marca o al producto en sí como gaseoso. Eh, lo que hay que hacer siempre es clasificar los productos. Y si uno clasifica los productos, la Coca-Cola, ¿dónde entra? En el mercado de las... La Coca-Cola entra dentro del mercado de las, ¿cómo dirían Bebidas, ustedes? De las Vidas. bebidas no gaseosas, alcohólicas. ¿cierto? Exacto. La Coca-Cola entraría dentro de las bebidas gaseosas, ¿no? Entonces, si estamos hablando del mercado de las bebidas gaseosas, no hay un solo producto, pues hay más de un producto, ¿no?
Otra cosa es la calidad de los productos. Y esos son detalles que los vamos a ver, vamos a comentar también a lo largo de nuestras clases. Evidentemente, no es lo mismo tomarse una cola real que una Coca-Cola, pero no por eso yo puedo decir que la Coca-Cola es un monopolio. ¿Sí? Tiene más poder, pero por supuesto. Pero si yo no quiero tomar cola, me tomo pues una cola real. Y eso dependerá también de mi ingreso y de mi gusto y del contexto que se le puede agregar a la decisión de compra, ¿no? Recuerden que acá estamos hablando de decisiones de compra, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué otras condiciones, ¿no es cierto?, son las que se presentan para que existan monopolios? Hola, profe. Profesor, para cuando hay un monopolio, el ingreso marginal es menor al precio. Sí, como hemos visto acá. Sí. Como hemos visto acá, el ingreso marginal está por debajo del precio. Eso siempre va a pasar. ¿Ya? Hola, profe. Hola, Emerson. Profe, de acuerdo al interrogante que está haciendo, usted dijo cuál sería el motivo para hacer un monopolio. Mira, por ejemplo, La razón. en el caso de los sindicatos pueden formar un monopolio. El motivo primordial, eso sería que ellos buscan algún beneficio particular para ellos. O sea, eso sería el motivo. Claro. Eso se puede pensar a los sindicatos como un monopolio. Muy bien, Sí, pero por el lado de los productos, o sea, en el mercado de bienes, ¿cuáles son las condiciones bajo las cuales se da la existencia de monopolios? A ver, para hacerles recordar, fuentes de poder de monopolio. Una. A ver, capacidad de una fuente de determinación de poder. precios. ¿Perdón? Determinación de precios. Ya, pero las fuentes. Ya, una de las primeras fuentes es, digamos, la disposición del uso del recurso para producir un determinado bien. Por ejemplo, hablando de poder, vamos a hablar así. Así como Coca-Cola dice que tiene su receta, entonces serían como los únicos que producen Coca-Cola, eso es cierto, pero no son los únicos que producen bebida gaseosa, pero tienen exclusividad en producir un tipo de producto que es el suyo, ¿cierto? Eso les da ciertos privilegios. Entonces uno puede decir también, bueno, ustedes han visto Socosani también, ¿no? Ellos usan un tipo de recurso, ¿no? Que es agua de manantial, y ellos utilizan esa agua para producir Socosani, ¿no? ¿También le da cierto poder? Sí, no es la única empresa que vende bebidas gasificadas, ¿cierto? Minerales, mejor dicho. Bebida mineral, no es la única, pero le da cierto poder. En el otro extremo, pues, podemos observar condiciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Las barreras a la entrada por temas tecnológicos, ¿no? Y eso tiene que ver con los costos, ¿no? ¿Cómo son los costos de un monopolio? ¿Son crecientes o son decrecientes? Los costos marginales. ¿Cómo son los costos? Entonces, yo tengo acá, ¿no es cierto?, precio y cantidad. Ya hemos dicho que esta es la demanda de la industria o de la empresa, ¿cierto? Y sobre esa base, acá está el ingreso marginal. Como bien nos ha dicho ya que el ingreso marginal está por debajo del precio. Recuerden que toda la curva de demanda es la función precio, ¿no? Entonces acá tenemos nuestro costo marginal, ¿cierto? Y ya sabemos que acá en la intersección entre ingreso marginal y costo marginal, nosotros definimos el precio y la cantidad. Pero cuando estamos hablando de monopolios, ¿no?, los costos marginales o los costes medios no tienen esa forma, ¿no? Sino que más bien estos costos son decrecientes, ¿no? Si queremos, los costos marginales y los costes medios, ¿no? Los costes medios. Entonces, ahí en esas condiciones, la estructura de costos es un factor fundamental,
¿no? Para la existencia de monopolios, o para la existencia de poder en general. Esta parte nada más es repaso de lo que ustedes ya han visto, ¿no? En microeconomía 1, entonces tecnología productiva les da cierto poder a las empresas en términos de la reducción de los costos, ¿no? Es posible que la empresa considere fabricar, ¿no? Más, y como ustedes ven, ahí tiene una vinculación al tipo de precio o al tamaño y precio que puede cobrar, tiene mucho margen. Hay también barreras legales, ¿cierto? Algunos aspectos legales por los cuales se puede crear monopolio. Ustedes ven el tren que va de Cusco a Machu Picchu, ¿no? De manera legal se ha establecido el derecho de explotación a una sola empresa, ¿no? Entonces eso les da la posibilidad de poder, eso le da poder para que la empresa pueda explotar, ¿no es cierto? La ruta es la única y no tiene competidores. Pero hay varias cosas que hay que diferenciar ahí, ¿no? Una cosa es la riel y otra cosa son los trenes, no es lo mismo. La riel es un factor esencial en la provisión del servicio, ¿no? Sin rieles no habría trenes. Otra cosa es los trenes que van encima de la riel, y ahí puede no ser solo una empresa, sino varias empresas, como ustedes han visto. Ok, y por otro lado también se pueden crear algunas otras barreras de tipo tecnológico, por ejemplo, con una licencia, con una patente, algunas otras también, digamos, tecnológicamente hablando, por ejemplo, Microsoft, ¿no? Microsoft es el único que te produce software de Windows, ¿no? Los únicos que tienen esa ventaja. Entonces, hay varias formas, ¿no? Y hay algunas otras estructuras de mercado donde se pueden ver, pues, poder también, ¿no? En el mercado de telecomunicaciones, ¿no? En la telefonía, por ejemplo. También hay cierto poder. Y en el extremo podemos ver monopolios puros también, que como les he dicho, tiene que ver con la disposición del recurso. Por ejemplo, la única empresa que produce o fabrica agua potable es Edacusco, ¿cierto? Es la única empresa que fabrica agua potable, ¿no? Y no hay otra más, ¿no? No hay otras más. Muy bien, entonces, vayamos a ver sobre esta base el ejemplo, ¿ya? ¿Alguien quiere comentar? Y lógicamente hay que diferenciar, pues, entre corto, mediano y largo plazo también, en términos de maximización del beneficio. Supongamos un mercado, ¿no? Supongamos un mercado con esta función de demanda, Q igual a 2000 menos 20p, ¿no? Vamos a suponer que es el mercado de zapatos, ¿ya? Hay un mercado de zapatos con esa función de demanda, Q igual a 2000 menos 20p, ¿sí? Entonces, recuerden que estamos hablando de función, esta es una función directa de demanda, porque lo que nosotros hacemos es utilizar la función inversa de demanda. Vamos a suponer los costes, unos costes totales igual a 0,05Q cuadrado más 10.000. Entonces, ¿cómo maximizan los beneficios este productor? ¿No? Utilizamos nuestra regla, ¿no? Ingreso marginal igual costo marginal, ¿no es cierto? Esa es nuestra regla, ingreso marginal igual costo marginal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recuerden que ingreso marginal viene del ingreso total, ¿no? Que es precio por cantidad. P por Q, P de Q, porque es una función, ¿no es cierto? Por Q. P de Q por Q. Bueno, acá tenemos Q. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ahí tenemos Q. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que usar la función inversa, ¿no es cierto? No la función directa. Y eso nos quedaría como P igual a... Esto pasa al otro lado, lo divide, esto quedaría como 100, ¿no? Menos Q sobre 20. ¿Cierto? Entonces mi ingreso total quedaría señalado de la siguiente forma, ¿no?
sería 100 por Q, ¿cierto? Esto quedaría 100Q menos Q cuadrado sobre 20. Ok, ¿qué tengo que hacer acá? Sacar mi ingreso marginal, ¿cierto? Ingreso marginal, ¿no? Y si yo resuelvo esto, me quedaría 100Q menos Q sobre 10. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer con la función de costos? Uso mi función de costos para estimar el ingreso marginal. Y de ahí lo único que me queda es, derivo eso, y me quedaría 0,5 por 2, 10, 0,1. ¿Cierto? Q. Muy bien. Igual o ingreso marginal con costo marginal. Y entonces acá estaríamos 100Q menos Q sobre 10 igual a 0,1 Q, ¿cierto? Quedamos ahí. Y de ahí despejamos la cantidad y el precio. ¿Cuánto sería eso? ¿Cuánto sería eso? A ver. Aunque acá ya no estaría el... Ah, no, nos hemos equivocado acá. Acá. Esto quedaría 100 nomás, ¿no? 100. 100 menos Q sobre 10. Bueno, esto el otro lo paso a sumar, ¿no? Lo puedo pasar a sumar. Ese lado y lo opero, ¿no? 10 por 0,1 más Q sobre 10, ¿no? O 0,1 Q sobre 10. 10Q más esto, entonces esto quedaría, muy bien. Esto quedaría como 500, ¿cierto? Y esto quedaría como 75. Tienen que tener su lápiz y su papel al costado, ¿no? ¿Y cuál es el nivel de beneficios dado este precio y esta cantidad? Recuerden que para ese precio y cantidad, ¿no es cierto? Los beneficios no son nada más, también por definición, ¿no? Precio menos el costo marginal, ¿no? Por la cantidad. Básicamente es el área lo que se está estimando, ¿no? Entonces sería 75, ¿no? Nuestro precio nos quedó como 75. Nuestro costo marginal ahí hay que reemplazar, ¿no? En nuestra función de costo marginal tenemos que reemplazar, mejor dicho, en nuestra función de coste total tenemos que reemplazar Q, ¿no? Acá tenemos que reemplazar la cantidad, ¿no? Si reemplazamos eso sería 500 por 0,05. Ah, no, es 500 al cuadrado, ¿no es cierto? Por 0,05 más 10.000, ya. De ahí nos sale que el coste total es igual a 22.500, ¿no? Y eso lo vamos a usar acá. En realidad, acá tenemos, no es esto coste marginal, sino es coste medio, ¿no? Ok, entonces 22.500 entre 500 y acá nos saldría 45, ¿no? Bueno, ahora esto acá. Continuamos acá. 75 menos 45 por la cantidad, que en este caso sería 500. Sí, y esto nos sale 15.000, ¿no? Entonces sería el nivel de beneficios que tendría esta empresa.
Ok, entonces sigue siendo lo mismo que hemos estado graficando, ¿no? Acá, ¿no? Entre la demanda, entre el ingreso marginal y el costo marginal. Lógicamente acá le falta algo, ¿no? Porque acá nos ha hablado además de coste medio, ¿no? Oh, no, ya, ¿no? Creo que ese no está bien ahí. Espera, ya. Vamos a volver a dibujar esa curva de coste medio. Vamos a suponer que está por acá. Coste medio, ¿no? Bueno, sabemos que acá en la intersección, en el óptimo, el ingreso marginal, acá está nuestra Q con 500. ¿No? Proyectamos sobre la curva de demanda para determinar el precio, que para nuestro caso es igual a 75, ¿no? Y sobre la curva de coste medio, ¿no es cierto? Nosotros construimos nuestra área de beneficio, ¿no? Coste medio. Coste medio que acá nosotros hemos hallado en 45, ¿no? Entonces esa área a la que corresponde al beneficio del monopolio, ¿no? 75 menos 45 por 500. Bueno, esa es en la definición, ¿cierto? Muy bien. Ahora bien, ¿y qué pasa sobre la elasticidad acá, en este ejemplo? ¿Qué es lo que pasa sobre la elasticidad o el margen? Porque hemos dicho, ¿no? La regla inversa de la elasticidad, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que calcular en la elasticidad, en el punto de equilibrio del monopolio? Bueno, tenemos ahí los datos, ¿no? Tenemos ahí algunos datos. Primero la pendiente, ¿no? La pendiente, que es menos 20, ¿cierto? Nuestra pendiente es menos 20. A ver, veamos esto. Recuerden que nuestra regla inversa de elasticidad, ¿no? Nos dice que esto es así, ¿no? Derivada de Q cuando varía P por Q. Ya, esto lo habíamos visto hace rato, ¿no? Entonces acá, esto de acá lo tenemos. ¿Cuánto es eso? Eso es menos 20, ¿cierto? Menos 20. El precio es 75 como hemos hallado y la cantidad es de 500, ¿no? Eso lo vamos a usar y nos sale acá menos 3, ¿sí? Y ustedes se acordarán, hay un índice de Lerner para medir poder, ¿no es cierto?, del monopolio, pero aparte del índice de Lerner, hay una forma de poder estimar el precio en el monopolio, ¿no? Que es el precio menos el costo marginal sobre el precio. Y esto es igual nada más a 1 sobre 3. Vamos a esperar un ratito, acá le vamos a poner esto de acá, elasticidad, precio y la demanda, ¿no es cierto? Y entonces esto sería 1 sobre 3, ¿no es cierto? Que es sobre la elasticidad. Y si yo quiero despejar P, ¿no? Si yo acá quiero despejar P, nada más me quedaría el precio como un margen, ¿no? Esto para acá, entonces esto quedaría así, ¿no? 3 medios del coste marginal, ¿no? Al final el precio resulta siendo un margen respecto al costo marginal, ¿cierto? Que es esa relación entre el precio de equilibrio y el coste marginal en el monopolio. ¿Qué pasa si se modifican los costes fijos? Porque acá tenemos costes fijos en el ejercicio de 10.000, ¿no? Nuestro coste fijo está acá, ¿no? Ese es nuestro coste fijo de 10.000. ¿Qué pasa si lo subimos a 12.500, a 15.000? ¿Cómo afectarían los beneficios? ¿Qué pasa si el coste también cambia, ¿no? Se mueve un poquito más a la derecha, ya no es 0.05, sino, digamos, a 0.10 o un 0.8, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría?
¿Cambiaría el equilibrio? Bueno, eso yo se lo dejo como tarea. ¿Ya? Muy bien, y esto lo estamos haciendo para poder trabajar ahora nuestro proceso, nuestro análisis de discriminación de precios. Okay, de repente hablamos algo de calidad, pero veamos en términos de tiempo. A ver, ¿alguna consulta, alguna pregunta, interrogante acá? Lo que hemos hecho es hacer un pequeño repaso de lo que han trabajado en lo que es monopolio, ¿no? Que es algo que ustedes ya lo han visto. ¿Preguntas, comentarios? Ya, 5 minutos, por favor, ¿ya? Chiquillos, a ver, unos 5 minutitos. Ya regresamos. Muy bien, entonces, en estos 2 días vamos a ver lo que corresponde a lo que es discriminación de precios. Entonces, nos vamos a retomar el tema. A ver, ¿algún comentario sobre lo que hemos visto hace un momento? ¿Alguien que quiera decir algo? Muy bien. En todo caso, cuando estamos hablando acá de nosotros de excedente, o mejor dicho, fijación de precios con poder de mercado, bueno, de alguna forma también estamos hablando de monopolio, ¿no? Los monopolios tienen formas de discriminar, ¿no? Pero en general las empresas discriminan, ¿no? Dado el poder que tienen. Cada uno de ellos tiene un poder. Tienen su cuota de mercado, tienen un tipo de producto y ellos van cobrándoles diferentes precios a los consumidores. ¿Cuál es la lógica acá? Es la capacidad que puede tener el monopolio de quedarse con la mayor cantidad del excedente del consumidor, ¿no? Es un traslado. Recuerden que la captura del excedente del consumidor
por parte del productor es un traslado del excedente del consumidor al productor. Ok, entonces, y además en el siguiente sentido, porque lo que se hace acá en el proceso de discriminación de precios es alejarse de la política de precio único, ¿no? Porque hemos visto que en el monopolio se cobra un precio único, ¿cierto? Pero acá, ¿no? El poder y la forma, digamos, los tipos de consumidores que hay, porque ahora sí empezamos a hablar de tipos de consumidores, la empresa tiene la capacidad de poder distinguirlos de una u otra forma, ¿no? Y esa posibilidad de vender, digamos, productos con similares características, productos idénticos a distintos precios, ¿no? Entonces, esta posibilidad que tiene la empresa de poder vender productos idénticos a precios distintos, lo conocemos como discriminación de precios. ¿Ok? Y además en otro detalle, porque esto no necesariamente se puede dar pues en un momento del tiempo, ¿no? Sino que también se puede dar pues de manera intertemporal, ¿no? O de acuerdo a su intensidad también, ¿no? Hay algunos ejemplos que tienen que ver con tarifa de dos tramos, venta conjunto de bienes, publicidad, ¿m? Que vamos a revisarlos en clases. Y lógicamente esta diferencia, ¿no? Entre la discriminación de precios, digamos, sin poder de mercado, ¿no? Cuando hablamos de mercados competitivos, y ver la mayor capacidad que tienen las empresas para poder obtener algún tipo de poder dentro del mercado, que principalmente se hace a partir de los costos, ¿no? Las empresas más eficientes, digamos, son aquellas que tratan de reducir al máximo sus costos. Y eso significa mejorar los aspectos tecnológicos, significa mejorar los procesos de organización de las empresas, mejorar sus procesos internos de producción, ¿no es cierto? Y también las relaciones que pueden existir con los diferentes proveedores, ¿no? En los mercados de insumos, como hemos visto ahí también, en esas disquisiciones, digamos, de si existe poder o no existe poder en el mercado de factores. Hemos visto que sí, pues hay cierto poder también, ¿no? Ok. Y uno de los aspectos fundamentales dentro de este proceso es cuál es la capacidad que tiene la empresa para conocer a sus consumidores. Y ustedes habrán visto la preocupación a veces de las empresas de estar estudiando, ¿no? Estudiando a los consumidores, estudiando a sus compradores, haciéndoles encuestas, haciéndoles propuestas, dándoles ciertos beneficios, ¿no? De tal manera que se pueda tener un conocimiento completo, ¿no? En las características que tienen los consumidores y a cada uno de ellos entregarles de acuerdo, ¿no? Al tipo de producto que tienen. Y ustedes han visto en el Internet más o menos cómo funciona, ¿no? En la medida que ustedes van entrando a Facebook, en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algún otro, o YouTube, ¿no? En la medida que ustedes van haciendo uso de eso, ¿no? De manera automática se va recopilando, ¿no? La información de sus visitas, de qué es lo que hacen, y se va generando un perfil, ¿no? Un perfil. Y les va llegando cierto tipo de publicidad en función y ciertos tipos de productos en función de lo que ustedes van consumiendo, ¿no? Entonces, un poco la idea acá detrás es cuál es la capacidad de la empresa, digamos, de conocer y cuánto puede conocernos sobre las características de sus compradores, ¿no? No se olviden de estos detalles también, que hemos hecho en el repaso, ¿cierto? ¿Cuál es la capacidad que puede tener el monopolista de poder quedarse con la mayor cantidad de excedente del consumidor, ¿cierto? Como habíamos visto en el ejercicio, además, ¿no? Por definición, la intersección entre ingreso marginal y costo marginal, ¿cierto? Define cuánto es la cantidad y cuánto es el precio que se cobra, ¿cierto? En el caso de un monopolio, ¿cierto? Pero, ¿no? Pero,
también habíamos visto la relación entre ingreso, o mejor dicho, ingreso medio, o lo que es en este caso la demanda, con costo marginal, y ahí también podemos observar cuál es la cantidad de competencia, ¿no? En un mercado de competencia. Esa sería la cantidad en un mercado de competencia. ¿Cierto? Si estuviésemos en un mercado competitivo, ¿no? Toda esta área de acá, ¿no? Resulta siendo, toda esta área de ahí, resulta siendo el excedente del consumidor. Pero como vemos, cuando hay poder, lo único que le dejan de excedente del consumidor es nada más esto, ¿cierto? Se reduce a eso, ¿no? ¿Y qué es lo que quisiera el monopolista? El monopolista quisiera quedarse con la mayor cantidad de excedente del consumidor, ¿cierto? Por lo cual, para que suceda eso, el monopolista tendría que bajar su precio, ¿no? Por ejemplo, a ese precio sub 2, ¿no? Y si baja a un precio sub 2, lógicamente tendría que producir mucho más, ¿no? Tendría que producir más, pero se queda con un porcentaje adicional del excedente del consumidor, ¿no es cierto?, que podría ser esa área, ¿no? Y así poco a poco va capturando. Pero la lógica, ¿no es cierto?, de una empresa que tiene poder es vender unidades idénticas a precios distintos, conociendo a los consumidores, ¿cierto? Por lo tanto, yo de repente a un grupo de personas, a un grupo de consumidores, les voy a vender a este precio, ¿no? Sub 1, a otro grupo y a otro grupo de consumidores les voy a cobrar ese precio sub 2, ¿no? Tomando en consideración el tipo de consumidor que estamos observando, ¿no? Entonces a cada uno le cobro un precio distinto, ¿no es cierto? A cada uno le cobro un precio distinto, ¿no? Pero habíamos dicho, para que yo le cobre a cada uno un precio distinto, yo necesito conocer cuáles son esas características específicas de ese consumidor. ¿Ok? Entonces, eso, además de que nos estamos alejando de un único precio, ¿no? Recuerden que acá la política es la política de un solo precio, ¿no? La política de un solo precio. Es decir, solamente en el monopolio lo que haríamos es cobrar eso y producir eso, punto. Eso es bajo la ley de precio único, ¿cierto? Pero, como acá yo voy a discriminar precios y voy a ser capaz de vender unidades idénticas de un producto a precios distintos, entonces voy a tener un grupo de gente que me va a pagar el precio sub 1, a otro tipo de gente le puedo pagar precios sub 2, pero lógicamente esos cambios, esas modificaciones que permiten a la gente consumir el producto y me permite a mí también obtener, ¿no es cierto?, en algunos casos mayores beneficios. La idea de esto, ¿no es cierto?, además es que yo pueda vender la mayor cantidad de productos y cobrarles precios distintos y obtener el máximo beneficio posible, ¿cierto? Entonces, hay algunas formas de poder discriminar precios. Vamos a tomar esto después a lo que es en dos tramos, chicos. Vamos a empezar con discriminación. Ya, esto también ya lo habíamos dicho, ¿no? Discriminación del precio. Voy a cobrar precios distintos, ¿no es cierto? Voy a cobrar precios distintos por unidades idénticas del producto, ¿no es cierto?, que estoy vendiendo. Muy bien, y uno de los primeros aspectos para ver discriminación de precios es la discriminación de precios de primer grado. Miren, cuando uno compra un producto, lo que está haciendo es pagar lo que considera que debe pagar, ¿no? Entonces uno se va con la lógica. Imagínense que se van al mercado ustedes,
vamos a poner al mercado, van a ir acompañan a su mamá, o su mamá les manda al mercado, ¿no? Vamos, les manda al mercado a comprar carne. Entonces, les manda a comprar carne al mercado a ustedes, ¿no? Entonces dicen, miren, en mi cabeza yo estoy yendo con que la carne que voy a comprar me va a costar el kilo 18 soles. Entonces ustedes van con eso en su cabeza, pensando eso, su mamá les da 20 soles, ustedes se van pensando el kilo de carne va a estar 18 soles, llegan al mercado donde la casera, ¿no? Y como su mamá le conoce a la casera le conoce a su mamá, entonces estoy viniendo de parte de mi mamá y le dicen, muy bien, ¿qué cosa va a llevar? Voy a llevar carne, ¿no es cierto? Entonces, de pronto, cuando ustedes van a pagar, la señora les dice, ¿cuánto está el kilo, señora? 15 soles. Y ustedes han ido en su cabeza, ¿no es cierto?, pagar 18 soles. Y entonces se quedan con 3 soles, ¿no? ¿No? Y esa resultaría siendo, vamos a decirlo así, ¿no? Como si fuese una ganancia, ¿no? O sea, he ganado, ¿no? Se siente así, ¿no? Como que ha ganado, ¿no? Pero ¿qué pasa si les cobra 20 soles? Y ustedes dijeron, no, pues era 18 soles nomás lo que debía pagar por el precio del kilo de carne, pero terminan pagando 20 soles, que eran los 20 soles que le había dado su mamá. Entonces, ¿cómo se hubieran perdido 2 soles, no? Por ejemplo. Por otro lado, a ver, otro ejemplo, ustedes se van a comprar un par de zapatos. ¿Ya? Entonces, se van a comprar su par de zapatos y dicen, a ver, yo en mi cabeza tengo la idea de comprarme un zapato más o menos de 100 soles, ¿no? Eso es lo que cuesta un zapato. Perfecto. Y ustedes llevan sus 100 soles, empiezan a caminar y empiezan a observar los diferentes tipos de zapatos, los modelos, muy bien, ¿no? Hasta que les gusta uno y dicen, este voy a comprar. Y por ese estoy dispuesto a pagar hasta 100 soles, porque eso es lo que he traído además. Esa es mi disposición a pagar. Pero resulta que cuando compran el zapato no se los venden a 100 soles, sino se los venden a 80 soles. Evidentemente esa diferencia de 20 soles es como su ganancia, ¿no? Y yo pensaba pagar 100 soles, pero he terminado pagando 80 soles, ¿no? Esa diferencia resultaría siendo como tu excedente del consumidor, ¿cierto? Resultaría siendo así como tu excedente del consumidor, ¿no? Y entonces, a esos 100 soles que tú llevaste y que en tu cabeza dijiste, no, yo sí, yo voy a pagar estas 100 soles porque considero que es el valor, eso podríamos entenderlo como mi máxima disposición a pagar, ¿no? Mi máxima disposición a pagar. ¿Cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto a pagar por una Coca-Cola, por ejemplo? Si estás en el desierto, seguramente pagarías todo, ¿no? De repente, ¿no? ¿Cuánto es lo que estarías dispuesto a pagar por un computador? ¿Cuánto es lo que estarías dispuesto a pagar? O sea, cada uno tiene su propio precio de reserva, ¿cierto? Y lo que se hace acá en esta discriminación de precios de primer grado, o también se le llama también discriminación perfecta de precios, lo que se hace es cobrarle a cada persona, a cada consumidor, de acuerdo a su máxima disposición a pagar. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes fueron con sus 100 soles, ¿no es cierto? Y fueron con sus 100 soles para comprarse un par de zapatos, ¿no? Pero terminan pagando 80 soles, ¿no? Si la empresa tuviese la capacidad de poder discriminar y darse cuenta del tipo de consumidor que son ustedes, lo que harían es cobrarles los 100 soles, ¿sí? Entonces dices, oye, sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, no? Tú pagas un precio por un bien, por un zapato, y otra persona no ha pagado 80, ha pagado de repente 70, otro ha pagado 90, otro ha pagado 100, otro ha pagado 120 de repente, ¿no? Esta es la capacidad que puede tener la empresa de poder cobrarle a cada uno de ellos precios distintos por un producto idéntico. Entonces, de repente tú te fuiste, ¿no es cierto?, a comprarte tu zapato con la idea de comprarte un zapato de 100 soles, pero el zapato que te gusta termina costándote 80 soles. Ese mismo zapato viene otra persona y se lo venden a 100 soles, a otra persona a 70, entonces cada uno va pagando su máxima disposición a pagar, lo máximo que están dispuestos a pagar.
Y ese concepto es relevante. Es relevante en el análisis porque lo que va a suceder acá es que la empresa va a maximizar, ¿no es cierto?, todos sus beneficios, todos sus beneficios. Entonces, si el monopolista puede identificar o el vendedor puede identificar a cada comprador de manera independiente, es posible que pueda cobrar el máximo precio que cada comprador estaría dispuesto a pagar por el producto, ¿no? Ya hemos hablado de un producto idéntico. Y en ese sentido, ¿no? Si estamos en esta situación, ¿no?, donde hay discriminación de precios, mejor dicho, donde estamos cobrando un precio de esta naturaleza y produciendo esto como si fuésemos monopolio, ¿cierto? Como si fuésemos monopolio, ¿no? Pero yo sé que existen consumidores diferentes y que cada consumidor o que cada comprador está dispuesto a pagar un monto diferente por el bien. Yo podría cobrarle a cada uno de acuerdo a esa su disposición a pagar. Y lo mejor que podría hacer es cobrarle de la siguiente forma. Acá no lo vamos a ver eso, lo veremos acá. De la siguiente forma. Entonces, vamos a venir acá, ¿cierto? Acá está la demanda, que es la demanda. Vamos a poner, entonces, a este consumidor que quiere consumir CUSUF 1 unidades, ¿cierto? Le voy a cobrar un precio CUSUF 1. A este consumidor que quiere consumir CUSUF 2 unidades, le voy a cobrar este precio diferente. A este consumidor que quiere consumir CUSUF 3 unidades, le voy a cobrar también un precio diferente. Y así sucesivamente. A cada uno le voy a cobrar un precio distinto por la cantidad que quiere consumir. ¿Sí? Por la cantidad que quiere consumir. ¿Hasta dónde voy a llegar con eso? Voy a llegar hasta igualar mi precio al costo marginal. ¿Sí? Hasta el punto en que mi precio sea al costo marginal. ¿Por qué? Porque en ese punto acá se cobra como competencia, ¿cierto? En ese punto se cobra como si fuese en un mercado de competencia. Entonces yo voy a producir como si estuviese en un mercado de competencia perfecta. De tal modo que yo, como le estoy vendiendo a cada consumidor de acuerdo a su disposición a pagar, yo me estoy quedando con todo el excedente del consumidor. Y esto pues funciona, digamos, resulta siendo un mercado que funciona de manera eficiente, porque acá no hay pérdidas de eficiencia social, pero sí hay un traslado completo del excedente del consumidor al productor. ¿Ok? Entonces es súper eficiente, digamos. Pero esa capacidad que se puede tener para poder discriminar entre los consumidores, eso es lo difícil. Yo no sé si la persona que quiere comprar ese zapato está dispuesto a pagar 100 soles, o 80 soles, o 90 soles, o 110 o 120 soles. ¿No? Ahí reside la dificultad. Entonces, en este caso lo que va a suceder es que vamos a producir hasta el punto, hasta la situación, ¿no? Hasta la situación de competencia perfecta. Ok. Entonces, y además algo importante, ¿no? Además algo importante, el hecho de que se pueda hacer este tipo de análisis, ¿no? Supone lo siguiente, que la empresa tiene la capacidad de ordenar a sus compradores de manera descendente en función de su disponibilidad a pagar. O sea, estoy reiterando eso por si acaso. Entonces, para cada cantidad diferente hay un precio mayor, ¿no es cierto? Y diferencial además con el área, porque vamos a suponer el precio de 1 por CUSUF 1 menos 0, eso sería lo primero que compra el primer comprador, ¿no es cierto?
Y el ingreso que obtendría la empresa por el segundo comprador sería Q2 menos Q1 por el precio, más el tercer comprador, ¿no? Obtendría un beneficio de esa compra en esta diferencia, y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a estimar acá los ingresos totales recaudados, ¿no? Los ingresos totales recaudados va a ser toda el área, ¿no? Toda el área. Toda el área definida por la capacidad que tiene definida por la capacidad que tiene la empresa de cobrar precios distintos. Entonces esto va a ser nuestra área, ¿no? Toda esta área va a ser, ¿cierto? Acá lo vamos a partir por el costo marginal, ¿no? Pero sería toda esa área, ¿no? El triangulito más ese restante. Esa resultaría siendo los ingresos totales recaudados por el monopolista que acapara todo el excedente del consumidor, ¿no? Entonces no existen pérdidas de eficiencia como si existirían en un monopolio, pero supone la transferencia completa del excedente del consumidor al monopolio. Muy bien, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta, interrogante, comentario? Ok, entonces, a ver, retomemos nuestro ejemplo anterior y veamos acá si en este que era un monopolio, ¿no es cierto?, que está vendiendo 500 unidades a un precio de 75 y está obteniendo unos beneficios de 15.000, ¿no? Vamos a copiar eso, ¿no? Precios 75, 500, vamos a llevarlo allá. Entonces es precio igual a 75, cantidad igual a 500. ¿Ya cuánto era? Beneficio 22.500. ¿No? Ah, no, 15.000, ¿no? 15.000. ¿Qué pasaría con ese monopolio si empieza a discriminar? A ver, veamos. ¿Qué pasaría con ese monopolio si empieza a discriminar? Entonces decimos, acá nuestra función inversa de demanda era, o es 100 menos Q sobre 20, ¿no? Q sobre 20, ¿cierto? Nuestro costo marginal es 0.1, 0,1 P, no Q, ¿no es cierto? Muy bien, pero acá como estamos en un, como decimos, ¿qué hemos dicho? Al quedarse con todo el excedente del consumidor, va a cobrar, ¿no es cierto? Como si estuviese, va a cobrar por la última unidad vendida, ¿no es cierto?, el precio de competencia perfecta. Eso es lo que hemos dicho, ¿cierto? Por lo tanto, si esto es así, acá lo único que tendríamos que hacer, siguiendo nuestra regla, es precio igual, para que tengamos en claro, acá sería ingreso marginal igual costo marginal, ¿cierto? Entonces acá estamos en esta situación, son 100 menos Q sobre 20 igual a 0,1 Q, ¿no? Acá despejamos, sería 2000, 2000, este pasa al otro lado, muy bien, ok.
Entonces acá Q me saldría igual a 666. Chicos, tienen que estar con su lápiz y su papel al costado y su calculadora. ¿Ya? 666, ¿no? Ese sería, ese sería, ¿no? Mi cantidad, ¿no? Y mi precio sería igual. Claro, como yo sé, precio es igual a costo marginal, ¿cierto? Entonces yo podría reemplazar 666 en mi costo marginal, y si lo reemplazo ahí sería más fácil, sería 66,6, ¿no? 6, ese sería mi precio. Y miren lo que está sucediendo, ¿no? Está produciendo 666 unidades, que son muchas más que las 500 unidades que producía en el monopolio. El precio también está por acá abajo, pero los beneficios, ¿cómo serían? Recuerden acá lo siguiente. Perdón, ¿dónde está? Recuerden acá lo siguiente, lo que hemos dicho es que el monopolio va a cobrar, ¿no es cierto?, a cada uno de acuerdo a su disposición a pagar. Y hemos dicho que tenemos que estimar el área, ¿no? No es, no es, no es como en este caso, ¿no? No es como en este caso, el área de beneficios nada más esto, ¿no? Dado que está discriminando, dado que el monopolio tiene una política de precio único, ¿no? En cambio acá, nosotros estamos estimando cuántos serían esos ingresos totales, los restamos de los costos y obtenemos el nivel de beneficio. Muy bien. Y esto como es una área, ¿no? Como esto es una área, vamos a suponer que este sería el resultado, ¿no es cierto? El análisis, nosotros tenemos que estimar esa área, ¿no? Y entonces, ¿a qué se parece esto? ¿No? Es todo lo que está bajo la curva de demanda, ¿no? Hasta que el costo marginal es igual a 0,1 por Q. Bueno, que en este caso viene a ser igual al precio, ¿no? ¿No? Porque en competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, ¿no? Muy bien, por lo tanto, los ingresos totales, y yéndonos para estimar los beneficios, no sería nada más que el área, ¿no? Hasta Q asterisco, ¿no es cierto? De nuestra función de demanda. dQ por dQ, ¿no? ¿A qué sería igual esto? Acá está nuestra función de demanda, ¿cierto? 100 menos Q sobre 20. Bueno, integramos esa función porque esto es lo que está debajo de la curva de demanda, ¿no es cierto? Todo el área. Esto quedaría como 100Q, ¿no? Menos Q cuadrado sobre 40, ¿no? Y esto va desde 0 hasta, en nuestro caso, 666, ¿cierto? ¿No? Operando eso, ¿cuánto nos quedaría? Bueno, reemplazamos ahí 100 por 666 menos 166 al cuadrado sobre 40, entonces, muy bien, mis ingresos totales serían 50.000. Igual a, bueno, eso tengo que reemplazar en la función de costos, ¿no? Hemos visto nuestra función de costos es, acá está, ¿no? 0,05 al cuadrado más 10.000, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer ahí es reemplazar los 666, ¿cierto?
Entonces reemplazo 666 al cuadrado por 0.05 más 10.000. Listo. Entonces esto me queda 32.178, ¿no? Y por lo tanto los beneficios serían iguales a la diferencia, ¿no?, entre ingreso total y costo total. Bueno, yo ya he obtenido mi ingreso total. Ahí está mi costo total. Entonces acá queda 2, acá queda 3, acá queda 3, baja, queda 3, baja y queda 3, ¿no? Muy bien, 23.333, que es un beneficio también mucho mayor que el de monopolio. O sea, discriminar, ¿no? Tener la capacidad de poder cobrarle precios distintos a cada uno de los consumidores, ¿no?, de acuerdo a su disposición a pagar, como en este caso de discriminación perfecta de primer grado, ¿cierto? Discriminación de precios perfecta o discriminación de precios de primer grado, ¿no?, que implicaría, para nuestro caso, vender mayor cantidad de lo que sería si estuviésemos en un mercado de competencia perfecta, ¿no? Los beneficios aumentan, la cantidad que se vende también, los precios son menores, digamos, pero que responden a la disposición a pagar que tienen cada uno de los individuos, ¿no? Y además es un resultado eficiente porque el monopolista en esta situación obtiene el máximo beneficio, ¿cierto? Muy bien. Ok, a ver, algunos ejemplos de discriminación de precios de primer grado. A ver, para empezar, las condiciones bajo las cuales se dan estas es, como les he dicho, ¿no?, que el monopolista o la empresa que tiene mucho poder tendría que tener la capacidad de poder discriminar a sus consumidores. Es decir, conocer absolutamente todo su perfil, ¿no? Y no es una cosa sencilla esa, ¿no? Porque si no, a cada uno le cobraría, pues, de acuerdo a su tipo, ¿no? De acuerdo a su tipo. Eso es una cosa que no es tan simple. Pero, digamos, puede haber formas. Si yo veo que una persona está entrando a mi negocio y la veo que está vestida de manera elegante, digamos, ¿cierto? O, ¿no? Y veo a otra persona que, digamos, viene vestida de manera no tan elegante, ¿no? Entonces yo a la persona que está vestida de manera más elegante, de repente le termino cobrando un precio mayor sobre el mismo producto que está demandando la otra persona, ¿no? Que está queriendo cobrar, ¿sí? Entonces eso puede ser, ¿no? Y entonces yo voy donde la casera del mercado, ¿no? Y me acerco y le digo, véndeme carne, y entonces... Y si voy de una forma o de otra forma, de repente la casera me va a terminar vendiendo a un precio diferente, ¿no? Simplemente viéndome o viéndonos el tipo, ¿cierto? Eh, qué otro ejemplo, digamos? Un médico tiene la capacidad, un médico, un abogado, tal vez un contador de repente también, ¿no? Tiene la capacidad de poder discriminar a sus compradores, ¿no? A cada uno le va a cobrar un precio diferente, ¿no? A cada uno le va a cobrar un precio diferente, ¿no? Entonces yo veo a mi paciente, ¿no? Yo veo a mi paciente, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, muy bien, bueno, acá me ha dicho que tiene esto, más o menos conozco cuál es su nivel de ingresos y entonces de acuerdo a eso lo estudio y le cobro, ¿no? Entonces es como que te cobro de acuerdo mirándote la cara, digamos, ¿no es cierto? Entonces yo te voy a cobrar mirándote la cara, ¿no? Entonces,
Porque lo difícil, digamos, acá es que la empresa pueda tener las características específicas de cada uno de los consumidores, de tal modo que cada uno de ellos le cobre, le cobre un precio diferente. Muy bien. Pero ahora, ¿qué sucede? Esa es la discriminación de precios de primer grado. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Pregunta, comentario? Muy bien, entonces, veamos ahora, a ver, volvamos a nuestra diapositiva. Muy bien, entonces acá ya hemos visto la capacidad que puede tener el monopolista, ¿ok? Bueno, esto también es parte de lo que hemos conversado. Y entonces, como les decía, ¿no? Algunas dificultades, ¿no? O sea, no es tan fácil poder saber cuál es el tipo de cada uno de mis consumidores o de las personas que me compran, ¿ya? No hay, como les he dicho, un método práctico, sino uno va observando, ¿no? Uno va observando cuál es el comportamiento de los vendedores, ¿no? Y además de sus clientes, ¿no? Muy bien. Acá hay algunos ejemplos adicionales, ¿no? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Hay también el caso de las escuelas, de las universidades también, ¿no? Ustedes han visto que la universidad es un tipo único, en las universidades privadas, ¿no? El, el producto que venden es un producto idéntico, pero los estudiantes pagan tarifas diferentes, ¿no? De acuerdo a su perfil, de acuerdo al tipo de demanda, por ejemplo, ¿no? Ok, como habíamos visto, se cobran precios diferentes para cada uno de ellos, ¿no? De los consumidores. Al final voy a producir como si estuviese en competencia perfecta, ¿cierto? Vamos a pasarnos esta parte, esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que vamos a trabajar más bien es discriminación de precios de tercer grado. Bueno, acá sí va a suceder una cosa interesante porque acá la empresa sí va a tener la capacidad de poder dividir a sus consumidores, ¿ok? Va a poder tener la capacidad de formar grupos, va a poder construir curvas de demanda diferentes para cada tipo de consumidor. ¿Ya? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Ustedes pueden diferenciar de repente entre lo urbano y lo rural. ¿Ok? Entonces los consumidores de la zona urbana son diferentes a los consumidores de la zona rural, por ejemplo, ¿no? Entonces a cada uno de ellos les voy a vender un producto idéntico, pero los voy a separar por grupos. ¿Ok? Altos ingresos, medios ingresos, ingresos medios, ingresos bajos. ¿Ok? Entonces a cada uno lo voy a tratar de segmentar, ¿no? Lo importante acá, que no deja de ser cierto de repente, como hemos visto en el caso anterior, ¿ya? Es conocer la función de demanda de cada comprador potencial. ¿Ya? Pero voy a suponer que puedo separar a mis compradores, ¿no? Con algunas características que son identificables, como les decía. Entonces, urbano o rural. Por ejemplo, hay un turista nacional, pero también hay un turista extranjero. Entonces, ahí también voy a hacer una diferencia. No voy a tener el mismo tipo de demanda, ¿cierto? Eh, por ejemplo, temporadas también, ¿no? Temporadas, temporada alta, temporada baja, por ejemplo. Y en cada uno de estos casos yo lo que voy a hacer es fijar precios de monopolios de manera independiente para cada mercado. Recuerden que es bajo la suposición de que yo puedo conocer la función de demanda de los compradores. Que no es la exquisitez de repente que quisiera tener como en monopolio, como mejor dicho, como en discriminación de precios de primer grado, ¿no? Que me gusta uno por uno. También es una tarea
imposible, pero hay ciertas características para poder cobrarles. O sea, al final en discriminación primero voy a la gente, ¿no? Entonces, tu dentista, que puede ser dentista, ¿no es cierto? A mí me cobra, o sea, cobran dientes, ¿cierto? Por curarte un diente. Entonces, acá más bien vamos a hacer identificación de precios independiente para cada uno. Entonces, voy a tener esa capacidad de dividirlo y tener precios diferentes para cada uno de ellos. ¿Okay? Otra de las cosas es un tipo de discriminación extendida. Por ejemplo, hay líneas aéreas, acentos de marcas, etcétera, etcétera. Si ustedes, digamos, en una situación normal, no pueden comprar un pasaje de avión para, no sé, digamos, de $200, al triple, el cuádruple, ¿no? Y de repente, y además no es lo mismo. Digamos, yo programo mi viaje de acá para 2, 3, 4 meses para adelante. No es lo mismo si yo quisiera viajar de repente mañana o pasado mañana, ¿no? No es lo mismo si viajo en la semana respecto a viajar un fin de semana. Tampoco es lo mismo, ¿no? Y ustedes han visto también que en las tiendas por departamentos, ¿no? Se hace este tipo de políticas. Ustedes pueden ir a Plaza Vea y darse cuenta, ¿no es cierto?, que te venden un tipo de producto, ¿m? Que puede decir inclusive de sus productos de marca, de ellos, ¿no es cierto? Creo que se llama Bells, su marca, ¿no? Que es un producto bien específico, ¿no? No todos lo consumen. Pero bueno, se trata de hacer este trabajo. Ok, esos tipos de descuentos también funcionan. Muy bien, y como habíamos dicho, acá existen, digamos, curvas de demanda con elasticidades, precio de la demanda diferentes, ¿cierto? Entonces ahí poníamos además el ejemplo, ¿no? O sea, no es lo mismo si yo viajo por trabajo que si viajo por vacaciones, ¿no? ¿Cuál es la idea acá en discriminación de precios de tercer grado? ¿No? Que los ingresos sean iguales a sus costos marginales en cada uno de ellos, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, los que obtengo en cada uno de ellos, al final, nos un segundo, ¿no? Entonces, de producción también vamos a suponer acá que están distribuidos, ¿no?, entre lo que yo produzco para el mercado 1 y lo que yo produzco para el mercado 2, por lo que la diferencia, los beneficios van a ser los ingresos que yo obtengo en el mercado 1 más los ingresos que yo obtengo en el mercado 2 menos los costos de la producción total que yo estoy vendiendo en los dos mercados. Ok, entonces, bueno, esto lo vemos ahorita. ¿No? Que es lo mismo, ¿no? Pero que es importante observar esto, además, ¿no? Las relaciones que existen entre los dos mercados, ¿no? Es importante observar esto porque tiene que ver con las elasticidades y de pronto las elasticidades que tiene cada uno de estos mercados no va a ser igual. Pues no es lo mismo la demanda, digamos, de fideos en la zona urbana respecto a la demanda de fideos en la zona rural, por ejemplo. No es lo mismo la demanda por telefonía celular en la zona urbana que en la zona rural. No es lo mismo la demanda por electricidad en la zona urbana y en la zona rural. Y no es lo mismo tampoco si es que estamos observando que dentro de, por ejemplo, en el mercado eléctrico hay consumidores residenciales, hay industrias, etcétera, ¿no? Entonces no son iguales, son diferentes tipos de consumidores. Entonces lo que es relevante acá es ver cuáles son esas elasticidades, ¿no? Esas elasticidades.
porque acá hablamos de precios relativos. Y una cosa importante, ¿no? Esos son los temas de reventa o de arbitraje, que debe funcionar también en los mercados de primer grado. ¿Qué significa eso, por ejemplo? Que si yo compro un bien en un mercado, no tenga la capacidad de revendérselo en el otro mercado. ¿Sí? Si yo compro, digamos, ese par de zapatos que decíamos en discriminación de precios de primer grado, yo después ese par de zapatos no voy a terminar vendiéndoselo a otro consumidor también que está demandando, pero que tiene una disposición a pagar mayor. No existe esa posibilidad de reventa, y acá tampoco. ¿Ok? Entonces yo no puedo, yo no voy a ir a comprar el mercado más barato y después lo voy a llevar y se lo voy a vender al otro mercado donde pagan un precio mayor. ¿Ok? Por lo tanto, sí es importante esa relación, ¿no? Entonces los precios vendrían reflejados de esta manera, ¿no? Los precios relativos, el precio de un bien en función del otro, ¿no? Entonces cobrar el precio, como dice ahí, más alto a los clientes cuya demanda tiene una elasticidad más baja, ¿no? Más baja. ¿Qué significa eso? Que sea más inelástica, ¿cierto? Que sea más inelástica. Ok. Muy bien. Ahorita vemos esto. Nos vamos acá. Entonces, acá en nuestro análisis de discriminación de precios de tercer grado, el análisis va a ser simple. Lo que yo voy a hacer es dividir, ¿sí? Este va a ser el mercado 2, este va a ser el mercado 1, ¿ok? Y entonces acá vamos a observar sus curvas de demanda, ¿no? Su curva de demanda, en el mercado 1, su curva de ingreso marginal también, en el mercado 1, ¿cierto? Y lo mismo va a suceder para el mercado 2. Como hemos dicho, yo tengo la capacidad de poder dividir, ¿sí? Yo tengo la capacidad de poder dividir a mis consumidores en dos mercados. Y este va a ser el ingreso marginal en el mercado 2, ¿no? Vamos a enfrentar un mismo costo marginal, ¿no? Un mismo costo marginal, y lo que vamos a observar es que en los dos mercados se cobra un precio diferente. Este sería del mercado 2 para esta producción. Este sería para el mercado 1, dado ese nivel de producción, ¿no? Y como hemos visto, acá la capacidad que tiene empresa para cobrar precios diferentes en función de la demanda que tiene, ¿no es cierto? Y la elasticidad que tiene. Por lo tanto, acá en este mercado, ¿cierto? Lo que nosotros haríamos sería cobrar, ¿no? Aquel mercado, cobrar más alto a aquel mercado que tiene una demanda mucho más inelástica o cuya elasticidad es baja, ¿cierto? Es baja. A ver, acá no dejamos de cumplir nuestra condición, como hemos dicho, costo marginal igual ingreso marginal, ¿cierto? Sino que lo mantenemos. Pero otro aspecto importante en esto son las consecuencias en términos de bienestar. ¿Ya? Bueno, acá vamos a observar que hay pérdidas de eficiencia, ¿no es cierto? Bueno, si nosotros lo vemos desde el lado del consumo, a ver, este sería acá sería esta área, ¿no? La pérdida de eficiencia en ese mercado, y esta sería la otra área, la pérdida de eficiencia, ¿no? Pero, digamos, esas pérdidas de eficiencia o pérdidas en términos de bienestar, de discriminación de precios de tercer grado, son un poco ambiguas, ¿no? Respecto a la política de un único precio.
Recuerden que acá estamos comparando, ¿no?, con lo que es monopolio. Monopolio es política de precio único. Acá ya estamos hablando de discriminación de precios, donde se cobra precios diferentes a cada uno de los consumidores observando su tipo, ¿no? Entonces, en esta discriminación de precios, digamos, de tercer grado en términos de bienestar, ¿no?, se exige que de repente aumentemos el precio en el mercado menos elástico y que reduzcamos el precio en el mercado más elástico, como estamos observando. Y entonces yo puedo decir, estoy compensando, digamos, los efectos, ¿no?, en las pérdidas totales en términos de asignación, ¿no? Puede ser posible que esta política de precios sea superior, digamos, desde el punto de vista de asignación, ¿no?, a una política de precios con precio, ¿no? Bueno, ¿en qué sentido? De pronto, la producción total acá puede ser mucho mayor que en un mercado monopólico, ¿no? Entonces, si esto es así, la discriminación ayuda a tener un mayor nivel de producción y una mejor asignación en cada uno de estos tipos de mercados, digamos, de la manera en la que estamos separando, ¿no? Muy bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo creo que dejamos el ejercicio para la siguiente clase, porque eso sí nos llevaría minutos adicionales, y después terminamos con discriminación de precios de segundo grado y discriminación en dos partes. ¿Preguntas, comentarios? ¿Hasta acá? A ver, vamos a pedirle a alguien que nos haga un comentario. A ver, Alan Torres. ¿Cómo explicarías Sí. la diferencia? No, Sí, la diferencia, digamos, o la comparación entre un mercado en el cual se puede discriminar en precios en primer grado versus a uno de tercer grado? A ver. como usted mencionó, bueno, al principio para una empresa, bueno, en competencia monopolística para el primer grado, va a ser una discriminación con respecto a unas pocas características. A excepción de las de tercer grado, en que menciona que el costo marginal ya, y tanto el ingreso marginal no iban a tener la pendiente horizontal. Ya. Mm, Ya, gracias. A ver, Abraham. A ver, ¿cómo ven este análisis respecto a la política de un único precio? Es decir, ¿es mejor? ¿Es peor? ¿Se puede hacer? Bueno, ¿en realidad se hace o no se hace? ¿Cómo lo analizarían digamos, viendo el contexto? A ver, Abraham Castillo, pero... Abraham Castillo. Sí, profesor. ¿Cómo lo Ah, analizarías? A ver, sigue. sí, lo que me estaba diciendo, ¿cómo analizaría la discriminación que si se da o no se da en la realidad? ¿Me está preguntando? Sí, eso te estoy preguntando. ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿en qué Pienso mercado a ti te... que pienso que algunas empresas sí lo hacen, tanto como, por ejemplo, las empresas las empresas bancarias al otorgarte crédito hacen una diferenciación de la tasa de interés entre el que tiene las posibilidades de pagar un poquito más y con los que tienen bajos recursos. Y así como esa empresa, pienso que hay varias empresas que pueden hacer la discriminación de precios. Perfecto, esto que acabas de decir es un buen ejemplo, ¿no? No solamente es, por ejemplo, en el caso de los préstamos, sino también los depósitos. Ustedes han visto, hay diferentes productos para hacer depósito, ¿no? Tu cuenta juvenil, tu cuenta ahorro, tu cuenta sorteo de departamento, tu cuenta sorteo de viajes, tu cuenta a plazo fijos,
ahorros, tu otra cuenta corriente, ¿no? Y en el caso de los préstamos también sucede lo mismo, ¿no? Es decir, los bancos diferencian muy bien a sus demandantes, ¿no? Y a cada uno le cobran una tasa de interés diferente, otra, o sea, les cobra un precio diferente, ¿no? Por el dinero que les prestan. ¿No? Eso es una forma de discriminar. Y claro, acá se es más exhaustivo, ¿no? Porque en el caso de un banco, ¿no? Yo sí tengo que tener instrumentos fehacientes que me permitan conocer cuál es el tipo de ese consumidor. Y entonces le voy a pedir, pues, si es formal, no es formal, todo su registro de ventas, sus pagos de impuestos, ¿no? Si tiene algún tipo de historial crediticio, etcétera, ¿no? Entonces, las empresas se van, y en este caso el de los bancos, que me parece un buen ejemplo, es va recogiendo información para poder reducir también su incertidumbre respecto a cuál es el tipo de consumidor al cual estoy enfrentando, ¿ya? Cuál es su tipo, ¿no? Que, como hemos dicho, es muy difícil de repente en primer grado, ¿no? Y eso se asemeja más al tipo de mirar cara. Te miro a la cara, te veo como eres, más o menos, y te cobro un precio, ¿no? Como ir a su dentista, digamos, ¿no? De repente su abogado es mi mismo abogado, pero a mí me cobra pues menos de lo que les cobra a ustedes, ¿no? El abogado, ¿no? Entonces eso es como cobrar mirándote la cara, ¿no es cierto? Muy bien, chiquillos, nos vemos el día miércoles. Se les ha subido los ejercicios de las dos sesiones que hemos avanzado. De esta sesión se los subiré para la próxima clase y ya les pondré una fecha de entrega. Como ven, son 4 o 5 ejercicios que